Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La agenda política. Ya de vuelta a las 9:02, le damos la bienvenida a Fernando Ávila, a nuestros ojos en la agenda política. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto verte y saludarte. Muy buenos días. Jaime, muy buenos días. Siempre no me gusta igualmente saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. ¿Cómo has estado? Muy bien, afortunadamente aquí, pues ya comenzando a tener contacto con las primeras noticias de este domingo, ya el último fin de semana del mes de septiembre, Fer, y bueno, pues en este momento hay mucho de qué hablar. Y preparando el pastel, preparando el pastel la próxima semana. Tienes toda la razón, en eso también eres parte esencial y fundamental y te vamos a enviar a través de la paquetería más eficiente una rebanadita, aunque sea de pastel, un pedacito de pastel para que lo disfrutes, ver, porque has estado con nosotros estos años al aire, que no es sencillo. Le decíamos a Arturo, pues tiene su complicación levantarse temprano los domingos, bañarse y estar al 100%, ¿eh? No es cualquier cosa, pero bueno, luego hablaremos del tema. Oye, Fer, ¿dónde está el acento en la política en esta semana? Siento que hubo mucho como conflicto, el tema Chihuahua, el tema de la presidencia de la República, la Guardia Nacional, este conflicto que ha ido escalando y pues tiene en un momento pues muy complicado al gobernador con la relación que se tiene entre relación gobierno-estado, ¿no? Es claro la fricción, por supuesto, Jaime, lo dices bien. Fue una semana muy compleja. De hecho, me parece que Arturo hizo un recuento muy completo de precisamente los distintos elementos que se vivieron a lo largo de solamente una semana que concluye. Sin embargo, sí es muy importante esto que mencionas, de cómo ha ido escalando de alguna manera precisamente este conflicto, el conflicto particularmente por el agua en Chihuahua, y que ha llevado precisamente a una situación de crispación fuerte, sobre todo finalmente, en principio, seguramente lo que se percibe, los ánimos, este intercambio respecto de opiniones ya muy críticas, muy fuertes, quizá de alguna manera hasta muy firmes en cuanto a las posiciones que están tomando tanto la presidencia de la República, por supuesto, como el gobernador de Chihuahua, y que de alguna manera van reflejando un poco la tónica que debemos de esperar seguramente a lo largo de toda la administración, todo ese sexenio, porque ya lo hemos comentado. La realidad es que en este momento, por lo menos la forma en la que se ha ido estructurando la comunicación política del gobierno tiene mucho que ver con este manejo personal que está haciendo el presidente de los propios temas, desde luego, y la manera o la forma en que va restando o generándose estos contrapesos con los propios gobernadores en principio, por supuesto, o igualmente con otras instancias, con otras instituciones. En este caso particular, recordemos que no hace algunos meses igualmente estaba escalando de una manera importante esta dimes y diretes que pueden llegarse a tener entre el gobierno federal y el gobierno de Jalisco. Ahora la situación está enfocada particularmente en el caso de lo que está sucediendo en Chihuahua, y me parece particularmente más significativo o quizá más relevante porque, en efecto, en el caso específico de Chihuahua sí es uno de los estados que va a tener renovación de gobernador el próximo año. Y eso, por supuesto, le genera o le otorga un valor o un esquema adicional a una circunstancia que de por sí misma, más allá de que estuviéramos en un año electoral o en vísperas de una elección estatal, ya por sí mismo, insisto, el propio conflicto tendría sus elementos suficientes para tener muchos elementos a tomarse en cuenta. Desde luego que cuando le sumas el factor electoral, pues esto ya tiene una característica o una fórmula mucho más compleja y que requiere necesariamente que finalmente los actores tengan muy claramente establecidas, primero, sus posiciones, desde luego, y segundo, qué es lo que en términos generales realmente se está buscando. Y aquí me parece que ese quizás sea uno de los elementos que más trabajo va a costar precisamente para llegar a algún tipo de acuerdo, por lo menos en el corto plazo, porque es claro que finalmente, aunque el problema como tal no tenga ese origen formalmente, yo considero, de acuerdo a la información que se cuenta, que no es propiamente un conflicto provocado ex profeso o con una muy clara tinte inicialmente, insisto, de carácter político. Lo cierto es que una vez que se presenta esta situación, el uso de este conflicto con fines electorales va a ser inevitable por ambas partes o por todas las partes involucradas, pero eso va
va a suceder. Y en consecuencia, eso lamentablemente terminará complicando en mucho la posibilidad de una negociación, de un acuerdo, de un avance en lo que pueden ser los puntos de aterrizaje, y que finalmente además se ve adicionalmente presionado por lo que ya sabemos que finalmente está también ya muy próximo a vencerse este punto de acuerdo al Tratado de Aguas con Estados Unidos, y que justamente en aproximadamente 3 semanas tendría que estarse ya cumplimentando, y que insisto, por lo menos desde en esta posición, como están cerrando las condiciones en este momento, no se antoja que en las próximas semanas esto pueda resolverse, Jaime. Bueno, y además falta muchísimo tiempo para las elecciones, Fernando. Imagínate, si este es el nivel que tenemos, ¿a qué? 8 o 9 meses de los comicios. No me quiero imaginar ya cuando existan los candidatos, ya cuando exista pues ya todo más, el tablero ya más compuesto. Híjole, lo que se avecina. No, va a ser una circunstancia necesariamente de golpeteo mucho más intenso del que hemos vivido hasta ahorita. Por supuesto, lo hemos más o menos sondeado o esbozado un poco en colaboraciones anteriores, pero lo cierto, Jaime, es que más allá de que ciertamente se prevé que se vaya a intensificar en mucho este tipo de golpeteo o de señalamientos o de conflictos que eventualmente van a empezar a brotar en diferentes puntos. Recordemos que prácticamente la mitad del país en términos de cambio de gobernador van a estar en elección, lo cual no es cosa en lo absoluto menor, que prácticamente todo el país, 30 estados van a tener algún tipo de elección local, y eso provoca, por supuesto, genera un caldo de cultivo enorme para muchos conflictos, ya sea, insisto, de manera natural o algunos desde luego creados, pero más allá de eso, por supuesto, todo el proceso de definición de las propias candidaturas, de planteamiento de los propios partidos que puedan considerar que tienen o no condiciones más o menos favorables para alzarse con el triunfo en tal o cual elección municipal, distrital, por supuesto estatal, sin duda alguna va a ir generando una condición cada vez de mayor crispación, y esto, por supuesto, como ciudadanos es algo a lo que debemos de estar muy atentos, porque, insisto, al final, más allá de lo que se nos pueda llegar a presentar como un elemento de propuesta para llegar justamente al día de la elección y tomar la mejor decisión, somos los que votamos, los que vamos a tener los elementos para ir ponderando cuál de todo esto que se va a empezar a mover y que va a estar ya cada vez más vigente en la arena política, en el planteamiento cotidiano, realmente tiene un viso, primero, de quien está buscando alguna solución a un problema específico o quien está buscando crear una circunstancia solamente para favorecerse desde el punto de vista electoral. Considero que estamos en condiciones para ir empezando a analizar de una manera mucho más firme, mucho más profunda, cuál es la diferencia entre estos dos elementos. Problemas van a existir, por supuesto, es perfectamente legítimo y válido que se exija la solución de los problemas dentro de los cauces legales, los cauces institucionales, pero también es cierto que habrá muchos que no necesariamente son un problema como se plantea, y que sí se está buscando alentar o generar de una manera mucho más grande a partir precisamente del dividendo político que pueda tener. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Fer, te deseamos un excelente fin de semana, y la próxima, aquí nuevamente nos encontramos. ¿Te parece? Aquí nos saludamos con enorme gusto, Jaime. Un abrazo a la distancia, que tengas un excelente domingo, lo mismo para todo el equipo y todos los amigos del auditorio. Igualmente, Fernando Ávila, gracias, excelente fin de semana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.